En España, el discurso de Vox se ha intensificado de manera notable, generando una ola de protestas y debates en los medios de comunicación y en la sociedad en general. Durante las últimas semanas, los líderes del partido han adoptado una retórica aún más contundente en torno al tema de la inmigración, argumentando que el incremento de flujos migratorios representa una amenaza directa a la identidad nacional y a la seguridad social y económica del país. Este cambio en el discurso no surge de la nada, sino que se enmarca en un contexto de tensiones sociales y políticas que han ido alimentando la sensación de inseguridad y descontento en amplios sectores de la población. La estrategia comunicacional de Vox se ha centrado en resaltar, de forma reiterada, la idea de que la inmigración masiva está erosionando los valores tradicionales y desestabilizando el tejido social. En numerosas intervenciones públicas, los portavoces del partido han denunciado que las políticas de apertura y acogida promovidas por gobiernos anteriores, y en algunos casos, por el actual gobierno, han permitido el ingreso de personas sin la debida integración, lo que, según ellos, conduce a un deterioro de la cohesión social. Las declaraciones, en tono alarmista, se han traducido en manifestaciones en la capital, donde ciudadanos que se identifican con esta visión se han congregado en plazas y calles de Madrid, portando pancartas y consignas que exigen medidas más restrictivas en materia de inmigración. La narrativa promovida por Vox apela a un sentimiento de urgencia y de defensa de lo que consideran la esencia de la nación española. En sus discursos, se recurre a un lenguaje cargado de emotividad, en el que se equipara la llegada descontrolada de inmigrantes con la pérdida de la cultura y de las tradiciones propias de España. Este enfoque, que ha resonado en un sector de la población que se siente amenazado por los cambios demográficos y culturales, ha provocado una polarización en el debate público, generando tanto apoyos fervientes como críticas enérgicas. Por un lado, los simpatizantes de Vox sostienen que la identidad nacional está en riesgo y que es imprescindible adoptar una postura firme para preservar los valores tradicionales. Por otro, sectores progresistas y defensores de los derechos humanos acusan al partido de fomentar el odio y la xenofobia, calificando su discurso de peligroso y polarizante. El impacto de estas declaraciones se ha visto reflejado en la organización de protestas en Madrid, donde miles de personas se han movilizado para exigir un cambio en la política migratoria del país. Las manifestaciones, que se han caracterizado por una alta carga emotiva y por la presencia de consignas como España ante todo o no a la inmigración descontrolada, han sido ampliamente difundidas por la prensa y las redes sociales, convirtiéndose en uno de los eventos más comentados de la jornada. En estos encuentros, los organizadores han destacado la necesidad de proteger los recursos públicos y de garantizar que las políticas de inmigración no pongan en peligro el bienestar de los ciudadanos españoles, haciendo hincapié en la idea de que la convivencia solo puede prosperar bajo un marco de integración y de respeto a las normas establecidas. Dentro del discurso de Vox también se ha abordado el impacto económico de la inmigración, sosteniendo que la sobrecarga de servicios públicos y la competencia en el mercado laboral generan un perjuicio para la población autóctona. En múltiples intervenciones, los líderes del partido han presentado cifras y estudios, aunque a menudo cuestionados por otros analistas que, según ellos, demuestran que el sistema actual es insostenible y que es necesario adoptar medidas drásticas para regular el flujo migratorio. Este enfoque económico se suma a la dimensión cultural y de seguridad que caracteriza su discurso, creando una narrativa integral que apela tanto a los sentimientos de pertenencia como a los temores de exclusión y deterioro social. La retórica de Vox, sin embargo, no se limita únicamente a las palabras. Sus acciones y la forma en que organizan sus eventos también han contribuido a cimentar esta imagen. En los últimos días, se ha observado un aumento en la organización de mítines y concentraciones en diversas ciudades, especialmente en Madrid, donde el partido ha convocado encuentros masivos para difundir sus ideas y fortalecer su base electoral. Estos eventos se han convertido en verdaderas ferias de identidad, donde se exhiben símbolos tradicionales, como la bandera española, y se utiliza una iconografía que remite a la defensa de la nación. La atmósfera en estos mítines es de alta tensión, con discursos que subrayan la urgencia de actuar contra lo que consideran un inminente colapso social y económico si no se reafirman los límites a la inmigración. La estrategia de Vox también ha contado con el apoyo de algunas figuras mediáticas y de sectores conservadores que, a través de programas de televisión y debates en redes sociales, refuerzan la narrativa de que la inmigración sin control es una amenaza real. En estos espacios, se presentan argumentos que apelan al sentido de urgencia y a la necesidad de un cambio radical, a menudo utilizando ejemplos de situaciones en las que, según ellos, la integración ha fracasado y ha generado problemas de seguridad y de cohesión social. Este discurso, que mezcla estadísticas, anécdotas y un lenguaje emotivo, se ha convertido en un elemento central de la campaña,
y ha logrado capturar la atención de una parte considerable del electorado. Además, la cobertura mediática ha jugado un papel fundamental en la difusión de este mensaje. Diversos medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, han dado gran visibilidad a las protestas y a las declaraciones de los líderes de Vox, lo que ha contribuido a ampliar el alcance de su discurso. Las imágenes de las concentraciones, de ciudadanos en pie de lucha y de discursos incendiarios han circulado ampliamente, generando un efecto viral que ha colocado el tema en el centro del debate nacional e internacional. Al mismo tiempo, estas imágenes han generado un contrapunto en otros medios, donde se destacan los riesgos de una retórica que puede alimentar la xenofobia y el racismo, provocando un debate acalorado entre diferentes sectores de la sociedad. La polarización en el debate sobre la inmigración también se refleja en las reacciones de la clase política. Mientras algunos partidos y figuras de la izquierda condenan enérgicamente el discurso de Vox, calificándolo de peligroso y divisorio, otros grupos políticos, que se sitúan en una posición más conservadora o centrista, expresan reservas sobre la capacidad del gobierno para gestionar un cambio tan radical. Este enfrentamiento de ideas es parte de un escenario político más amplio en el que se debate el futuro de la identidad nacional y el papel de España en un mundo cada vez más globalizado. La tensión entre la defensa de una cultura tradicional y la necesidad de adaptarse a nuevas realidades ha sido un tema recurrente en el debate político, y la intensificación del discurso antiinmigración por parte de Vox ha puesto ese conflicto en el centro de la agenda. La cuestión de la inmigración, además, se entrelaza con otros problemas estructurales de la sociedad española, como el desempleo, la crisis de la vivienda y la desigualdad social. Los críticos de Vox argumentan que sus propuestas se centran en soluciones simplistas que no abordan las causas profundas de estos problemas, sino que utilizan la inmigración como chivo expiatorio para desviar la atención de la ineficacia de las políticas económicas y sociales. Sin embargo, para muchos de sus seguidores, la narrativa de Vox representa una respuesta a la frustración acumulada y a la sensación de que los partidos tradicionales han fallado en proteger los intereses de la población autóctona. Esta dicotomía en la percepción del problema crea un terreno fértil para que el discurso de Vox se consolide y gane tracción, a pesar de las críticas que recibe desde otros sectores. En el contexto actual, el discurso antiinmigración de Vox se presenta no solo como una postura política, sino como un reflejo de una crisis de identidad que afecta a gran parte de la sociedad. La sensación de pérdida de identidad, alimentada por cambios demográficos y culturales, se traduce en una demanda por políticas que prioricen la seguridad y el mantenimiento de tradiciones. Los mensajes de Vox, que apelan a la protección de la cultura española, se han convertido en un grito de guerra para aquellos que se sienten amenazados por la modernidad y la globalización. Esta narrativa, cargada de simbolismo y de una retórica enérgica, encuentra eco en sectores que consideran que las políticas de integración han fracasado y que la única solución es una postura firme y restrictiva. A nivel internacional, este enfoque ha generado debates en foros y conferencias sobre la inmigración y la integración, donde se discuten las implicaciones de adoptar políticas tan restrictivas. Los expertos advierten que, aunque las medidas propuestas por Vox puedan resonar en el corto plazo con ciertos segmentos del electorado, a largo plazo podrían generar tensiones y aislamientos que perjudiquen a España en el escenario global. La migración, argumentan, es un fenómeno complejo que requiere políticas integrales y de cooperación internacional, y no simples respuestas radicales que dividan a la sociedad. En el ámbito mediático, las imágenes y las declaraciones de los líderes de Vox se han convertido en un tema recurrente que se analiza desde múltiples perspectivas. Los programas de debate, los artículos de opinión y las publicaciones en redes sociales han contribuido a construir una narrativa en la que se contraponen visiones diametralmente opuestas. Por un lado, se presenta a Vox como la voz de la defensa de la identidad nacional, dispuesta a enfrentar lo que consideran un desbordamiento de la inmigración. Por otro, se denuncia que este discurso fomenta el odio y la discriminación y que puede llevar a consecuencias negativas en términos de cohesión social y derechos humanos. Esta dualidad en la representación del tema es uno de los elementos que hace tan intenso y polarizado el debate actual. El recorrido de este discurso anti-inmigración ha dejado también un impacto en la vida cotidiana de muchas personas. En barrios y comunidades se han registrado tensiones y enfrentamientos que reflejan la división existente en la sociedad. Algunos ciudadanos se sienten amenazados por la creciente presencia de discursos que priorizan la exclusión, mientras que otros, que se identifican con la visión de Vox, defienden que es necesario proteger lo que consideran el patrimonio cultural y social de España. Esta dicotomía se manifiesta en la forma en que se vive el día a día,
con debates en plazas, cafés y en las redes sociales, donde la cuestión migratoria se discute con una intensidad sin precedentes. La reacción del Poder Judicial y de las instituciones estatales también ha sido un aspecto relevante en este escenario. Ante la escalada de discursos y manifestaciones, diversas autoridades han llamado a la calma y han insistido en la necesidad de abordar la inmigración desde un enfoque equilibrado y respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, estas voces moderadas se enfrentan a un discurso que, desde Vox, es presentado con una mezcla de alarma y convicción, lo que complica la tarea de establecer un consenso en torno a las políticas migratorias. La polarización se evidencia no solo en la retórica de los partidos, sino también en las decisiones y en la forma en que se gestionan los recursos y se planifican las medidas de seguridad en las ciudades. La intensificación del discurso contra la inmigración por parte de Vox, por lo tanto, es un fenómeno que se despliega en múltiples niveles: político, social, económico y cultural. Cada aspecto de este discurso refleja una preocupación profunda por la transformación de la sociedad española, y a la vez revela las tensiones que surgen cuando se intenta defender una identidad en constante cambio. La narrativa de Vox, con su mezcla de advertencias y propuestas radicales, ha logrado captar la atención de una parte significativa del electorado, pero también ha generado una reacción contraria que insiste en que la integración y la apertura son fundamentales para el progreso y la cohesión social. Los análisis de expertos en política y sociología señalan que el discurso anti-inmigración no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un proceso histórico en el que se han acumulado diversas frustraciones y temores. La crisis económica, el desempleo, la inseguridad y la percepción de pérdida de identidad han convergido para crear un ambiente propicio para que discursos como el de Vox ganen terreno. En este contexto, las propuestas de Vox se presentan como una solución simplista a problemas complejos, pero que, sin embargo, encuentran eco en un electorado que se siente desprotegido y amenazado por los cambios acelerados que vive la sociedad. La polarización que genera este discurso tiene, a su vez, consecuencias en la dinámica política del país. La fragmentación del voto y la radicalización de ciertas corrientes dificultan la formación de gobiernos de consenso, lo que puede llevar a una mayor inestabilidad y a la aparición de políticas que favorezcan el aislamiento y la confrontación. Esta situación se refleja en las encuestas y en el comportamiento electoral, donde se observa una creciente desconfianza en los partidos tradicionales y un auge de movimientos que, a pesar de su carácter excluyente, ofrecen respuestas inmediatas a las demandas de ciertos sectores de la población. A lo largo de este proceso, la función de los medios de comunicación ha sido crucial para difundir y analizar el discurso de Vox. Las redes sociales, en particular, han permitido que los mensajes del partido se viralicen de manera exponencial, alcanzando a una audiencia global y alimentando debates que trascienden las fronteras nacionales. Las imágenes de manifestaciones, las consignas en vivo y los debates en línea han contribuido a construir una narrativa en la que la cuestión migratoria se presenta como el eje central de un conflicto identitario. Este fenómeno ha sido aprovechado por Vox para consolidar su imagen de defensor de la España auténtica, aunque, al mismo tiempo, ha provocado una reacción que cuestiona la veracidad y las consecuencias de tal enfoque. La disputa sobre la inmigración se ha convertido en uno de los temas más candentes de la política española actual. Cada declaración, cada protesta y cada análisis se suman a un mosaico complejo en el que se entrelazan intereses económicos, temores culturales y aspiraciones políticas. En este escenario, la retórica de Vox se erige como un reflejo de una parte de la sociedad que busca respuestas rápidas y radicales, pero que también enfrenta el riesgo de caer en discursos que generan divisiones profundas y dificultan la construcción de un proyecto común. La discusión sobre este tema ha trascendido el ámbito político y se ha infiltrado en la vida cotidiana de muchas comunidades. En las calles de Madrid y en otras ciudades importantes, la presencia de pancartas, mítines y concentraciones ha evidenciado que la cuestión migratoria no es solo un debate académico, sino una realidad que afecta a la vida de millones de personas. La imagen de ciudadanos que se unen para exigir políticas más restrictivas se contrapone a la de comunidades diversas que luchan por la inclusión y el respeto mutuo, creando un contraste que refleja la dualidad de un país dividido entre el miedo al cambio y la esperanza de una convivencia armónica. En este ambiente de intensa polarización, el papel de las instituciones estatales es fundamental para mediar y buscar soluciones equilibradas. Las autoridades han llamado a la calma y han insistido en que la inmigración debe ser gestionada de manera que se garantice el bienestar de todos los ciudadanos, sin caer en extremos que puedan perjudicar la cohesión social. Sin embargo,
La presión de los discursos populistas y la incertidumbre generada por la crisis económica dificultan la tarea de establecer un consenso que permita abordar el problema de manera integral. La tensión entre la necesidad de proteger la identidad nacional y la obligación de cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos es uno de los desafíos más difíciles de resolver en el contexto actual. El análisis profundo de la intensificación del discurso anti-inmigración por parte de Vox revela, además, una serie de implicaciones a nivel global. En un mundo en el que la migración es un fenómeno cada vez más común, las políticas restrictivas y excluyentes pueden tener repercusiones que van más allá de las fronteras nacionales. La forma en que España gestione este tema servirá de modelo para otros países que se enfrentan a desafíos similares, y la tensión entre integración y exclusión se convertirá en un tema central en el debate internacional sobre la identidad y la convivencia. Los expertos advierten que, si bien es comprensible que algunos sectores busquen proteger su cultura y sus recursos, es necesario encontrar un equilibrio que permita la integración de nuevos ciudadanos sin sacrificar los principios de igualdad y justicia. La narrativa que emerge de este escenario es compleja y multifacética. Por un lado, la intensificación del discurso de Vox responde a una demanda real de un electorado que se siente amenazado por los cambios acelerados y, en ocasiones, descontrolados de la sociedad global. Por otro, el uso de una retórica agresiva y excluyente puede tener consecuencias negativas a largo plazo, alimentando la división y el odio. La clave, según algunos analistas, radica en la capacidad de los políticos para transformar estas tensiones en oportunidades de diálogo y de construcción de políticas inclusivas que, a la vez, protejan los intereses legítimos de la sociedad. Cada elemento del discurso de Vox, desde las palabras pronunciadas en mítines hasta las imágenes difundidas en las redes sociales, contribuye a construir una narrativa que, aunque polémica, refleja la realidad de un país en proceso de cambio. La controversia generada por estas declaraciones ha impulsado a numerosos sectores a replantearse el futuro de la política migratoria en España, y ha abierto la puerta a un debate que, sin duda, seguirá siendo el centro de la agenda pública durante los próximos meses. La tarea de encontrar soluciones equilibradas y respetuosas de los derechos humanos se presenta como uno de los desafíos más importantes para el gobierno y la sociedad, en un contexto en el que la polarización parece no dar señales de disminuir. El impacto de este discurso se siente también en la forma en que se percibe la imagen de España en el exterior. Los medios internacionales han retransmitido con gran interés las manifestaciones y las declaraciones de Vox, y han puesto en tela de juicio el rumbo que toma el país en materia de integración y de protección de la identidad nacional. Este escrutinio externo añade una presión adicional sobre los responsables políticos, que deben encontrar una manera de conciliar las demandas internas con las expectativas y los compromisos internacionales. La discusión sobre la inmigración, en última instancia, se presenta como una prueba de fuego para la capacidad de España para adaptarse a un mundo en constante cambio. Las cifras demográficas, las tensiones culturales y los desafíos económicos se entrelazan para crear un escenario en el que las decisiones políticas tienen consecuencias profundas y duraderas. La intensificación del discurso anti-inmigración por parte de Vox es, en este sentido, un reflejo de una lucha interna que va más allá de las políticas migratorias, abarcando cuestiones de identidad, seguridad y justicia social. En este proceso, la sociedad civil juega un papel crucial. Los ciudadanos, a través de protestas, debates y participación activa en las redes sociales, están marcando el ritmo de un cambio que exige transparencia, responsabilidad y una mayor consideración de los derechos de todos. La polarización que genera el discurso de Vox no es un fenómeno aislado, sino parte de un movimiento más amplio que busca reconfigurar las bases sobre las que se construye la convivencia en un mundo cada vez más globalizado. A medida que se desarrolla este escenario, queda claro que el futuro de la inmigración en España dependerá en gran medida de la capacidad de las instituciones para mediar entre las diversas posturas y para diseñar políticas que respondan a las realidades complejas del siglo XXI. El desafío consiste en garantizar que, en la búsqueda de proteger la identidad nacional, no se sacrifiquen los valores universales de igualdad, justicia y solidaridad. La lección que se extrae de este debate es que la integración y la seguridad no son conceptos opuestos, sino dos caras de la misma moneda, y que el verdadero reto está en encontrar un equilibrio que permita la convivencia armónica en un entorno diverso. La narrativa que se ha tejido en torno al discurso anti-inmigración de Vox es, en definitiva, una llamada a la reflexión sobre el futuro de la sociedad española y, por extensión, sobre el destino de la democracia en un mundo globalizado.
La polarización y la intensidad de los debates actuales evidencian la urgencia de buscar respuestas que trasciendan la retórica y que se traduzcan en políticas concretas y efectivas. Cada paso en este proceso es observado con atención, y cada declaración tiene el potencial de influir en la dirección que tomará el país en los próximos años. En este contexto, la intensificación del discurso de Vox se erige como un fenómeno que, aunque controvertido, refleja la complejidad de los desafíos actuales. La mezcla de temores, aspiraciones y realidades difíciles crea un escenario en el que cada argumento, cada protesta y cada manifestación se suman a una conversación global sobre la identidad, la seguridad y el futuro de la convivencia. La sociedad, dividida entre el deseo de preservar lo tradicional y la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, se encuentra en una encrucijada que exige soluciones innovadoras y un compromiso sincero con la transformación social. La lucha por definir el rumbo de la política migratoria en España se ha convertido, por tanto, en uno de los debates más intensos y significativos del momento. La forma en que se gestione este tema tendrá repercusiones que van más allá de la esfera política, afectando a la economía, a la cultura y a la imagen internacional del país. Los desafíos son enormes, y la solución requiere de un esfuerzo coordinado entre el gobierno, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos. Solo a través del diálogo y la búsqueda de consensos se podrá construir un futuro en el que la integración y la diversidad sean vistos como fortalezas y no como amenazas. Cada elemento del discurso de Vox, desde las cifras que se mencionan en sus mítines hasta las imágenes de las manifestaciones que se difunden en las redes sociales, es una pieza en un rompecabezas complejo que ilustra la lucha por la identidad en un mundo en constante transformación. La retórica intensificada por el partido se ha convertido en un catalizador para un debate profundo sobre la naturaleza misma de la sociedad española, cuestionando los límites entre la protección de la identidad y la promoción de la inclusión. En definitiva, la intensificación del discurso anti-inmigración de Vox es un reflejo de una crisis de identidad y de confianza en las instituciones que se vive en España. La narrativa que se ha construido alrededor de este tema muestra un país en el que el miedo y la esperanza se entrelazan y en el que las respuestas políticas se enfrentan a desafíos estructurales que requieren un cambio profundo. La forma en que se resuelva este debate será determinante para el futuro de la sociedad española y para la forma en que se conciben la integración y la diversidad en un mundo globalizado. Cada declaración, cada manifestación y cada análisis contribuyen a un diálogo que, aunque lleno de tensiones, es fundamental para avanzar hacia una convivencia más justa y equitativa. La discusión actual, centrada exclusivamente en el discurso de Vox y sin avanzar en el tiempo, nos permite observar con detalle cómo se teje una narrativa que, a pesar de su carácter polémico, refleja las inquietudes y aspiraciones de una parte significativa del electorado. La clave para comprender este fenómeno radica en analizar no solo las palabras, sino también el contexto en el que se pronuncian y las consecuencias que éstas tienen en la dinámica social y política. La intensificación del discurso anti-inmigración es, en última instancia, el síntoma de una crisis más profunda que requiere respuestas integrales y una reflexión sincera sobre los valores que guían a la sociedad. Este análisis detallado y minucioso, sin saltar a eventos futuros, ofrece una visión completa de la situación actual. Cada detalle, cada cifra y cada testimonio son una pieza fundamental del mosaico que conforma el debate sobre la inmigración en España. La narrativa de Vox se erige como un espejo en el que se reflejan los miedos, las frustraciones y las aspiraciones de un país que busca definirse en un mundo que cambia a un ritmo acelerado. La intensidad de sus discursos, la organización de sus eventos y la respuesta de la sociedad son elementos que, en conjunto, constituyen una llamada a la acción para que se reevalúen las políticas migratorias y se busque un equilibrio que permita la convivencia pacífica y el respeto por la diversidad. La conversación sobre este tema se mantiene en el centro del debate público, y las implicaciones de este discurso se extienden a todas las esferas de la vida social y política. La polarización que genera, lejos de ser un fenómeno aislado, es parte de una tendencia global en la que la identidad y la seguridad se han convertido en temas prioritarios. El desafío para los líderes y para las instituciones es encontrar la manera de canalizar estas tensiones en políticas que no solo respondan a los temores inmediatos, sino que también abran la puerta a un futuro en el que la integración y la inclusión sean la base de una sociedad más fuerte y cohesionada. Este relato, centrado en los detalles y sin adelantar eventos futuros, ilustra la complejidad del debate que enfrenta España en materia de inmigración y la intensidad con la que se vive este proceso. La narrativa del discurso anti-inmigración de Vox se ha convertido en una de las piezas clave del panorama político actual,
y su análisis detallado nos invita a reflexionar sobre la importancia de la transparencia, el diálogo y la búsqueda de consensos en un mundo en el que la diversidad es tanto un reto como una oportunidad. La conversación se mantiene viva en cada manifestación, en cada debate televisivo y en cada intercambio en redes sociales, y es en este tejido de voces y opiniones donde se forjará el futuro de la política migratoria en España. Cada palabra pronunciada, cada pancarta exhibida y cada imagen difundida son testimonio de una sociedad en búsqueda de respuestas. El impacto de este discurso se siente en las instituciones, en la economía y, sobre todo, en el alma misma de la nación. La lucha por definir quiénes son y qué valores deben proteger se ha convertido en el eje central de un debate que, sin duda, seguirá evolucionando y cobrando nuevas dimensiones en el futuro próximo, siempre partiendo de la misma base: la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la identidad nacional y la integración en un mundo globalizado. Este análisis, enfocado en los detalles actuales y sin avanzar en el tiempo, se mantiene como una radiografía de las tensiones que definen el debate sobre la inmigración en España. La narrativa de Vox, con su intensidad y su carga emotiva, ofrece una ventana a un fenómeno complejo que exige una respuesta integral y coordinada. La clave está en transformar este clamor en soluciones prácticas, en canalizar el miedo y la incertidumbre en políticas que promuevan el bienestar común y el respeto por la diversidad. Solo así se podrá construir una sociedad en la que la integración no sea vista como una amenaza, sino como una oportunidad para enriquecer la identidad y el futuro del país. La discusión sobre este tema continúa, y cada día se añaden nuevos matices a una conversación que no tiene fin. En cada esquina, en cada debate, en cada intervención mediática, se reitera la importancia de abordar la inmigración desde una perspectiva que combine seguridad y empatía, rigidez y apertura, tradición e innovación. Este es el reto que enfrenta España, y el discurso intensificado de Vox es tanto un síntoma de esa crisis como una llamada urgente a la acción. La narrativa se despliega con cada palabra, con cada imagen y con cada gesto que busca, de alguna manera, reafirmar la identidad en un contexto que parece desbordarse de contradicciones. La tarea ahora es transformar este diálogo, tan cargado de emociones y controversias, en un proceso constructivo que permita a la sociedad avanzar hacia una convivencia basada en el respeto y en la solidaridad. Este es el desafío que se cierne sobre el futuro de la política migratoria en España, y cada detalle, cada debate y cada manifestación contribuyen a esculpir un nuevo capítulo en la historia del país. La narrativa actual, llena de matices y detalles, es el reflejo de una realidad compleja que, a pesar de las tensiones, invita a la búsqueda de soluciones que fortalezcan los lazos sociales y promuevan una cultura de inclusión. La conversación continúa, y el análisis detallado de cada elemento es la base sobre la cual se podrá construir un futuro en el que la justicia y la igualdad sean más que simples palabras, sino la esencia misma de la sociedad española. La investigación judicial sigue revelando capas de detalles inquietantes que evidencian la magnitud del problema. En el transcurso de las audiencias, han salido a la luz documentos internos que muestran comunicaciones confidenciales entre altos directivos, donde se discutían estrategias para minimizar la exposición mediática y, en algunos casos, encubrir conductas inapropiadas. Estos intercambios, llenos de lenguaje ambiguo y eufemismos, han dejado claro que existía una red de complicidades que favorecía la impunidad. Los registros muestran, por ejemplo, instrucciones para archivar denuncias sin dar seguimiento y para manipular informes internos que, de haberse hecho públicos, habrían alterado significativamente la percepción del caso. Además, los testimonios de varias víctimas se han caracterizado por su detallado relato de episodios que van desde agresiones verbales reiteradas hasta situaciones de violencia física en entornos que, en teoría, deberían ser seguros. Las declaraciones son especialmente conmovedoras cuando se escuchan las voces de aquellas mujeres que, en un ambiente dominado por el machismo, se atrevieron a denunciar y que ahora, a pesar del dolor, claman por justicia. Estos testimonios han sido corroborados por pruebas forenses y han permitido que el tribunal reconstruya con precisión los momentos en que se produjeron los abusos. En este ambiente cargado de emociones, la justicia parece tardar en llegar, pero cada declaración añade peso al veredicto que se espera que marque un cambio profundo en la cultura deportiva. La transparencia en el proceso judicial ha sido, sin duda, uno de los aspectos más exigidos por la opinión pública. Expertos en derechos humanos y periodistas especializados han insistido en que, para restaurar la confianza, es fundamental que se hagan públicas todas las pruebas y se permita a la sociedad conocer con detalle el funcionamiento interno de la organización deportiva.
Esta demanda de apertura ha llevado a que se publiquen extractos de informes y a que se convoquen conferencias de prensa en las que se expliquen, de manera clara y precisa, las irregularidades detectadas. La presión mediática, acompañada de una ola de indignación en las redes sociales, ha convertido este proceso en un fenómeno de alcance global, en el que cada nuevo documento filtrado es analizado al detalle y discutido en múltiples foros internacionales. Las reacciones de la sociedad se han manifestado de manera palpable en diversas formas. En encuentros espontáneos en plazas y centros culturales, ciudadanos se reúnen para debatir sobre la necesidad de erradicar la impunidad en el deporte y exigir reformas profundas en la gestión de las instituciones deportivas. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo a las víctimas y de llamados a la acción, utilizando hashtags que se han vuelto tendencia en varias plataformas. Este clamor popular es un reflejo de la indignación acumulada durante años, en los que muchos consideraron que las denuncias habían sido ignoradas o minimizadas por el sistema. La fuerza de estas movilizaciones virtuales y presenciales ha obligado a que organismos internacionales revisen sus protocolos y a que se convoquen reuniones urgentes para abordar la crisis. Dentro del ámbito judicial, el tribunal ha mostrado una actitud de firmeza que contrasta con el histórico silencio de algunas instituciones deportivas. Los jueces, conscientes del impacto que su veredicto puede tener en la cultura del deporte, han pedido que se adopten medidas ejemplares para prevenir futuros abusos. En diversas sentencias preliminares se ha destacado la importancia de no solo sancionar a Rubiales, sino de implementar reformas que fortalezcan la vigilancia y la rendición de cuentas en el sector. Esta postura, apoyada por una coalición de organizaciones de derechos humanos, se presenta como la base para una transformación que, aunque tardía, es necesaria para garantizar que la violencia y el machismo sean erradicados de forma definitiva. El aspecto financiero del caso, en tanto, sigue siendo uno de los puntos más oscuros y polémicos. Las pruebas presentadas indican que, en varias ocasiones, se autorizaron transferencias internas sin la debida supervisión y que fondos destinados a programas de apoyo fueron desviados a cuentas de difícil rastreo. La metáfora del rug pull, esa maniobra en la que los fondos desaparecen de manera abrupta dejando a los inversores sin protección, se ha convertido en un símil adecuado para describir lo sucedido. Este comportamiento no solo es inaceptable desde el punto de vista financiero, sino que también atenta contra la confianza que la sociedad deposita en las instituciones que gestionan recursos públicos. Los análisis económicos publicados en medios especializados muestran que estos desvíos podrían haber afectado a cientos de millones de euros, generando un impacto negativo en la capacidad del sistema para responder a las necesidades reales de la población. A nivel cultural, el caso Rubiales ha abierto un debate sobre la necesidad de cambiar la mentalidad en el ámbito deportivo. El fútbol, considerado durante mucho tiempo como un espejo de la sociedad, ahora se enfrenta a la obligación de repensar sus valores y de promover una cultura basada en el respeto y la igualdad. Diversas iniciativas han surgido en respuesta a la sentencia, como la organización de talleres y charlas sobre igualdad de género en clubes deportivos y la creación de campañas de sensibilización que buscan educar a entrenadores, jugadores y aficionados. Estas acciones, aunque en una fase temprana, son señales de que el impacto de la condena puede trascender la mera sanción judicial y convertirse en el punto de partida para una transformación cultural en el deporte. La opinión de expertos en sociología del deporte resalta que el caso Rubiales es un reflejo de una problemática que va más allá de un solo individuo. Se trata de un sistema que, históricamente, ha normalizado comportamientos abusivos y que ha fallado en establecer mecanismos efectivos de denuncia y protección. La lucha contra este sistema implica no solo sancionar a los responsables, sino también transformar las estructuras que perpetúan el machismo y la violencia. En este sentido, la sentencia es vista como un catalizador para que se inicien reformas profundas, no solo en el ámbito judicial, sino también en la educación y en la gestión de las instituciones deportivas a nivel mundial. La crítica hacia la organización del ARFEF y otras entidades relacionadas se ha intensificado, y la presión para que se realicen auditorías independientes es cada vez mayor. Los testimonios de empleados que han denunciado la existencia de redes de complicidad y de protocolos internos destinados a proteger a los altos cargos han contribuido a generar un clima de exigencia por la transparencia. Este movimiento, que ha ganado fuerza tanto en España como en el extranjero, ha llevado a que se convoquen comisiones especiales y se presenten informes que subrayan la necesidad de una revisión total del sistema de gobernanza deportiva. En el contexto de la opinión pública, el impacto de la condena se traduce en una sensación de que, por fin, se ha dado un paso en la dirección correcta. Sin embargo,
Esta sensación viene acompañada de una advertencia, que la lucha contra el sexismo y la violencia de género en el deporte no puede limitarse a castigar a un individuo, sino que requiere una transformación completa de las estructuras que lo permiten. Los debates en redes sociales y en espacios de opinión reflejan esta dualidad. Por un lado, hay quienes celebran la sentencia como un avance histórico, y por otro, existen voces que reclaman que se haga mucho más para asegurar que casos como este no se repitan. La atención al caso Rubiales se ha convertido en un referente para los movimientos feministas, que lo utilizan para exigir reformas integrales en el deporte y en la política. Las campañas que promueven la igualdad y la justicia han ganado tracción, y se han organizado mesas redondas, foros y encuentros internacionales que buscan compartir experiencias y proponer soluciones. En estos espacios, se aboga por la creación de mecanismos de denuncia seguros y por la implementación de medidas que, a través de la educación y la sensibilización, puedan erradicar de raíz la cultura del abuso. La complejidad de la situación judicial también se refleja en la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de investigación. Las autoridades han tenido que enfrentar múltiples desafíos, desde la obtención de pruebas confiables hasta la coordinación entre diferentes organismos judiciales y de derechos humanos. Cada paso del proceso ha sido objeto de análisis detallado por parte de expertos, que señalan que la minuciosidad con la que se ha documentado el caso es un elemento clave para que la sentencia tenga un impacto duradero en el ámbito deportivo y social. Los informes técnicos y las peritaciones han permitido reconstruir, con una precisión sorprendente, el recorrido de las agresiones y las fallas institucionales que permitieron que estos actos se mantuvieran en el silencio durante tanto tiempo. La narrativa que emerge de este proceso es, en definitiva, un llamado a la reflexión sobre el poder transformador de la justicia. La condena de Rubiales no puede ser vista únicamente como un castigo, sino como el primer paso en una serie de cambios que deben implementarse para proteger a las víctimas y garantizar que las instituciones deportivas actúen con la transparencia y la responsabilidad que la sociedad exige. Cada detalle revelado en el proceso judicial, cada correo, cada grabación, cada testimonio contribuye a construir una imagen de un sistema que, en el fondo, necesita ser reformado para asegurar que la dignidad humana y la igualdad sean respetadas en todas las esferas. La presión ejercida por la opinión pública ha logrado que la cobertura mediática se enfoque intensamente en este caso, y las imágenes de manifestantes y de discursos en defensa de la justicia han calado hondo en la conciencia colectiva. La condena se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad, un recordatorio de que el abuso de poder, por muy arraigado que esté, puede ser desafiado cuando la sociedad se une en demanda de cambios. La intensidad de los debates y la cantidad de análisis publicados en diversos medios internacionales evidencian que este caso trasciende lo deportivo y se inserta en una conversación más amplia sobre la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. En resumen, la condena del expresidente de la ARFEF se mantiene en el centro de una narrativa cargada de detalles reveladores que, sin avanzar en el tiempo, nos permiten ver con claridad las múltiples facetas de un problema estructural. Cada nueva revelación, cada testimonio y cada documento filtrado suman al entendimiento de cómo el machismo y la impunidad han sido sostenidos por un sistema que, hasta ahora, parecía intocable. La búsqueda de justicia y de transparencia se presenta como el único camino para evitar que estos hechos se repitan, y el caso Rubiales es, en última instancia, una llamada a la acción para transformar la cultura del deporte desde sus cimientos. La conversación que se genera en torno a este caso no solo denuncia las prácticas abusivas, sino que también impulsa a que se planteen soluciones concretas y a que se promueva un cambio real en la forma en que se gestionan y se regulan las instituciones deportivas. El reto es enorme, pero la determinación y el compromiso de las víctimas, activistas y ciudadanos están dando lugar a un movimiento que, con el tiempo, puede transformar no solo el fútbol, sino la manera en que se entiende y se vive el deporte en todo el mundo. Cada detalle de este proceso es una invitación a repensar el poder, la justicia y la igualdad, y a construir un futuro en el que la violencia de género sea un capítulo cerrado en la historia del deporte.